Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con el resumen de este fascinante libro, Caballo de Troya 12, Belén, las páginas no publicadas en Caná, Caballo de Troya 9, escrito por J.J. Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Siempre actúo, replicó el maestro, en nombre del que me ha enviado. Él es el Padre de la Luz. ¿Hablas de Belial, Satán? Jesús sonrió pícaro y contestó, ese sigue al servicio del que me envía. ¿Belial es un criado? No exactamente, aclaró el maestro, pero ahora está pendiente del juicio, quizás sea exterminado. Todo depende. ¿Depende de qué? Oni era insaciable. El maestro señaló hacia las estrellas. Algunos luceros replicaron con destellos azules y rojos. Depende de la misericordia de los dioses, y añadió Jesús, he sido enviado por el Padre Azul. ¿Te refieres a Yahvé bendito sea? Más arriba, Oni estalló. ¿Te burlas de nosotros? ¿Qué hay más arriba de Dios? El Galileo fue sincero, muy sincero. Yahvé no fue Dios. Las caras eran de espanto. Yahvé fue otro enviado, pero eso es historia. Ahora lo que cuenta es la esperanza que os ofrezco. Hablo de la única esperanza que importa, la vida tras la muerte. Yo seré muerto por los quitín, pero me levantaré al tercer día. Hubo silencio absoluto. Nadie entendió el alcance de las proféticas palabras de Jesús de Nazaret. Y ese Padre Azul, intervino uno de los esenios, ¿te ha enviado para proclamar que hay vida tras la muerte? Jesús asintió con el rostro grave. Pero eso ya lo sabemos, añadió el esenio. Lo dice la ley y nuestros sabios. Lo que no dice la ley, le corrigió Jesús, es que seréis inmortales, hagáis lo que hagáis y penséis lo que penséis. Eso es imposible, injusto, declaró Oni, muy enfadado. Los romanos y los infieles pagarán. Todos estáis destinados al paraíso. Y el Galileo repitió la frase, deletreándola con especial énfasis. Todos estáis destinados al paraíso. Hizo una breve pausa y a media voz declaró, de momento. Oni siguió a lo suyo, pero Yahvé, bendito sea su nombre, vendrá a juzgar a los impuros, así lo dice la ley. Jesús fue duro y claro. No confundas la voluntad del Padre Azul con los intereses de los hombres. Esa ley a la que te refieres fue manipulada por los que la escribieron. Fue manipulada. Dios no vendrá a juzgar a nadie. Es más, ni siquiera vendrá. Los esenios se miraron irritados. Oni preguntó, ¿también niegas el juicio final? No habrá juicio final. No es necesario. La verdad es que Jasón empezaba a divertirse. Eso es blasfemia. Allí terminó la conversación. Oni y el resto se alzaron. Sin despedirse, se alejaron del campamento. El 27 de mayo del año 27, el maestro acababa de regresar de la cascada perdida. Había dedicado la jornada a conversar con Papá Dios. Cerca ya del ocaso se presentó un beduino joven y fuerte. Cargaba en los brazos a una mujer, también beduina, se llamaba La Bella. Preguntó por el hacedor de maravillas. Lo necesitaba, eso dijo. Andrés, el jefe del campamento, se hizo cargo del asunto y preguntó por qué deseaba hablar con el Galileo. El joven depositó la mujer en el suelo y se explicó. Ella era su madre. Hacía años que no era capaz de desenvolverse por sí misma. Caminaba como los borrachos, no podía sostenerse. Hablaba con torpeza y cada vez peor. Jasón se acercó y la examinó. Había sido muy bella, de estatura pequeña. Por los datos aportados por el muchacho dedujo Jasón que la beduina padecía una enfermedad degenerativa que provoca la descoordinación de los movimientos musculares. El mal era irreversible y letal. Esos síntomas los tenía ya hace 7 años. No tardaría en morir. Probablemente el cerebelo se hallaba dañado. Le mostró el mayor un vaso de madera y rogó que lo tomara. La mujer se esforzó, pero no hubo forma de que se hiciera con él. La mano llegaba con violencia y derribaba el vaso o no llegaba. Era muy claro, era grande lo que la mujer padecía. Los 100.000 millones de neuronas del cerebelo estaban muriendo.
Felipe interrogó a Jasón qué sucedía. Él le explicó como pudo el mal que padecía la beduina. Y allí quedó el asunto. «Solo necesito que la toque», gritaba el joven en árabe. «El maestro la curará». Y de los gritos pasó a las lágrimas. El silencio en el campamento fue total. Todos se conmovieron. Fue entonces, ante la sorpresa general, cuando Sigal, la hechicera de los hermosos ojos color violeta, abandonó los círculos concéntricos y se dirigió a la mujer impedida. Llevaba en las manos una escudilla de madera. Esta contenía barro. Ella mencionó algo sobre la estrella matutina. Fue a embadurnar la cara de la asombrada Badú. Pintó una raya en la frente, paralela a las cejas, y otras dos en las mejillas, una a cada lado de la nariz. Y la hechicera arreció en sus cánticos. «El barro es la vida», cantaba. «Él te devolverá la salud que perdiste por tus malas obras. Por la brillante estrella matutino yo te conjuro, maldito, sal de ella». Cuando se disponía a untar la cara de la beduina por segunda vez, una mano detuvo los dedos de Sigal. Era el maestro. Nadie lo vio llegar. Tomó la escudilla con el barro negro y la depositó despacio en el suelo. Sigal, contrariada, se alzó y se alejó en silencio. Después, arrodillándose frente a la mujer, el maestro acarició los cabellos de la mujer y le regaló su mejor sonrisa. Se aproximó al bello rostro de la beduina y le cantó en árabe: «Que él te alargue la vida». La penumbra del atardecer retrocedió. Todo en el campamento y alrededores se volvió azul. No supieron reaccionar. Ropas, caras, manos, tiendas, tierra. Todo lucía una viva luminosidad azul. El rayo azul se prolongó durante 10 segundos. Fue en esos instantes cuando percibió Jasón un extraño cosquilleo en manos y pies. Luego, todo volvió a la normalidad. La luz se extinguió y notó Jasón un intenso olor a mandarina, el perfume que él asociaba con el amor. El maestro, sin perder la sonrisa, tomó a la beduina de la mano y la ayudó a incorporarse. Dios bendito, aparecía sanada, caminaba sin tropiezo. Se movía ágil y segura, sin ayuda de nadie. Los movimientos erráticos de los ojos también desaparecieron. El pulso era firme. La beduina, desconcertada, corrió hacia el hijo abrazándole entre lágrimas y risas. Los dos lloraron, mejor dicho, todos lloraron asombrados. Jesús giró sobre los talones y se encaminó a su tienda. Al pasar frente a Jasón le guiñó el ojo derecho. Mensaje recibido. Lástima, los esenios no estaban allí. Aquella sanación era algo imposible para la ciencia. Alguien había regenerado 100.000 millones de neuronas y en 10 segundos. La mujer estaba curada y sin rastro alguno de la dolencia. La ciencia del siglo XX no habría podido explicar lo ocurrido en En-Gedi, ni en 1000 años. El maestro una vez más fue misericordioso con sus criaturas. Eso era todo. Por cierto, a partir de esa noche, más exactamente desde el rayo azul, Sal también recuperó la vitalidad, los vómitos y las diarreas desaparecieron. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. Al día siguiente, el 28 de mayo del año 27, por consejo del prudente Andrés, partieron hacia la ciudad refugio de Hebrón. Entre la secta de Qumrán, el Galileo había empezado a cosechar nuevos enemigos. Cualquiera podía irse de la lengua y delatarle. Sigal, la bruja, los seguía a cierta distancia. La travesía del desierto de Judá fue rápida y sin incidencias. El 29 de mayo, jueves, el paisaje cambió. El desierto de Judá permaneció en la lejanía como un mal recuerdo y entraron en la cadena montañosa de Hebrón. Aquí y allá había diminutas aldeas de piedra gris. Tomás, responsable de los itinerarios de los viajes, recomendó caminar hacia el noreste, al encuentro de la sagrada cueva de Macpela, a escasa distancia de la ciudad de refugio. A las 11 de la mañana llegaron a la cueva, la cual era célebre porque en ella reposaban los restos de algunos de los grandes patriarcas judíos, a saber, Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lía y Jacob. Hacia 1980 a.C., el clan de Abraham se establece en Siquén, y de allí viajan hasta Hebrón, sabiendo
que su muerte estaba próxima. Abraham compra un encinar a Efrón el hitita por un total de 400 siclos de plata. Siglos después, el rey Herodes el Grande, tan sanguinario como buen constructor, cubre la cueva con un recinto suntuoso. El tránsito de hombres y carros era incesante. Hasta la cueva de Macpela llegaban judíos de todo el país y sobre todo de la diáspora. Macpela era la referencia más sagrada de Israel. La tarde del jueves 29 de mayo del año 27, los gemelos de Alfeo se acercaron a Andrés y le contaron un extraño sueño, mejor dicho, una pesadilla. La habían tenido la noche anterior. Curiosamente, ambos soñaron lo mismo. Se vieron en las aguas de Cursi, su ciudad, en la costa oriental del Yan o mar de Tiberíades. En los sueños, las mujeres e hijos de los alfeos gritaban con desesperación, se ahogaban. Aquello inquietó a los humildes y siempre silenciosos gemelos y, naturalmente, a los supersticiosos discípulos. Andrés habló con el maestro y ambos decidieron enviar al Yan a Bartolomé, responsable del cuidado de la familia durante las giras de predicación. Hacía mucho tiempo que no tenían noticias de las esposas e hijos. Judas Iscariote lo acompañaría. Eso significaba que los discípulos permanecerían ausentes durante 1 o 2 semanas. Andrés reunió a la tropa y, por consejo del Galileo, recomendó paciencia y silencio, nada de predicación. En la mañana del sábado 31 de mayo del año 27, Pedro, Juan, Zebedeo y Simón, el Zelota, tuvieron la idea de visitar el no menos célebre encinar de Manré. En dicho bosque, según la tradición, Abraham había visto llegar a unos ángeles. Eran altos y vestían de blanco con pantalones ajustados, al estilo de los persas. El patriarca los invitó a comer y uno de los ángeles le hizo saber que Sara, su esposa, tendría un hijo en breve. La tradición había convertido esos bosques en otro lugar de peregrinaje. A la gente acudía hasta las encinas y colgaban ropas y cintas de colores en las ramas, tanto en solicitud de favores como en cumplimiento de las promesas recibidas. Tomás y Jasón decidieron unirse a los aventureros. Partieron hacia las 9 de la mañana con la recomendación de Andrés de que fueran prudentes y sobre todo no mencionaran la presencia del Hijo del Hombre en la zona. Guiados por Tomás llegaron a un poblado y al poco iniciaron el ascenso. Se trataba de un monte de 967 metros de altura. Un caminillo casi invisible los condujo a la cima. ¡Qué delicia! La cumbre redondeada se cubría con un manto amarillo de pura marga, pero, sorpresa, no eran los únicos en la cima de la colina amarilla. Sentada en una de las lajas aparecía Sigal, la hechicera. ¿Cómo llegó a ese lugar? Se aproximaron y saludaron. La bruja no respondió. Había dispuesto a sus pies una pequeña cántara con miel. En los costados de la hechicera ardían 2 teas y siguió canturreando uno de sus maleficios contra el Hijo del Hombre. Y pasó quizá 1 hora cuando sucedió lo que sucedió. Tomás llamó la atención a sus compañeros y señaló hacia el calvero. Se encontraban a 40 o 50 pasos de la bruja. En la linde del bosque se habían presentado una cría de oso. No tendría más de 5 meses. Jasón se echó a temblar porque, por lo general, detrás de la cría llega siempre el resto de la familia. Jasón acarició la parte superior del cayado y se preparó. Algo le decía que aquello podía terminar mal, muy mal. La cría de oso fue acercándose y husmeando entre las sorprendidas rocas azules. Finalmente localizó la cántara, olfateó en todas direcciones y feliz terminó volcando el recipiente y devorando la apetitosa miel de la hechicera. En esos instantes, la bruja abrió los ojos y sin meditarlo tomó una de las antorchas y la lanzó furiosa contra la cría. El fuego terminó entre los cuartos traseros del animal y muy posiblemente lo quemó. La cría lanzó un chillido y huyó. 2 minutos después apareció aquella mole en el lindero del bosque. Era el padre o la madre de la cría del oso. El animal medía más de 2 metros, era negro, con una cabeza enorme, un hocico alargado y unas garras blancas de unos 10 centímetros, afiladas como navajas de barbero. Podía pesar entre 200 y 300 kilos. Jasón acarició los ultrasonidos.
Pero no tuvo tiempo de disparar, todo fue muy rápido. El oso de pronto se lanzó al galope contra la hechicera. 3 segundos después, Sigal era violentamente derribada por aquel monstruo. El animal lanzó un zarpazo sobre la cabeza de la mujer. Sigal quedó inconsciente. En esos instantes, Simón el celota saltó al calvero y, espada en mano, corrió hacia el oso, gritando como un loco. El animal giró la cabeza y olvidó a la mujer. Eso la salvó. Se puso en pie, alzó los brazos y rugió furioso. Fue lo último que hizo. En segundos, la espada del discípulo quedó sepultada en el pecho del oso y el animal se desplomó, muerto. En la caída arrastró al bravo celota. Los íntimos y Jasón corrieron hacia el celota. Dios bendito, había sangre por todas partes. El celota tenía los ojos muy abiertos. Quizá aquella mole lo había reventado, pero no. Retiraron al animal y el discípulo quedó liberado. Se hallaba bien, aunque contusionado. Sin mediar palabra, tomó la empuñadura del gladius y desenterró la espada. Después procedió a limpiar la hoja en el pelo de la osa. Era una hembra. Sigal seguía viva, pero la osa le había arrancado el ojo derecho. La cara parecía cruzada por 3 enormes y profundas heridas paralelas. Desde la ceja derecha a la zona izquierda del mentón perdía mucha sangre. Tomás se desnudó, cubrió la cabeza de la mujer con la túnica e intentó taponar las heridas. Sin pérdida de tiempo cargaron el cuerpo de la infeliz e iniciaron el traslado al campamento. El descenso fue complicado, el cuerpo de la mujer rodó varias veces. Juan Zebedeo exigía que la abandonaran a la maldita pagana. Nadie le prestó atención. Ella llegó a perder mucha sangre, pero resistió. 1 hora después alcanzaron el campamento. Felipe se hizo cargo, limpió las heridas con cenecio y desinfectó con tintura de árnica aplicando compresas de lino. Con el ocaso regresó el maestro. Andrés y Felipe le pusieron al corriente y el Hijo del Hombre, tras felicitar al celota, se aproximó a la cocina. Allí reposaba Sigal. Se arrodilló junto a la mujer, tomó sus manos entre las suyas, permaneció a su lado durante un largo rato. La mirada del maestro se iluminó, besó las manos de Sigal dulcemente y terminó retirándose. Así era Jesús de Nazaret. No odiaba a nadie, ni siquiera a los que trataban de matarlo. Al día siguiente, Felipe y los demás acudieron a buscar al oso, lo trocearon y lo trasladaron a la despensa del campamento. La piel y las garras fueron vendidas. Tuvieron carne durante algunos días. Felipe preparó un excelente estofado. Del 1 al 7 de junio, año 27. Jasón aprovecharía esos días de inactividad para intentar localizar a un pastor llamado Esda, quien acompañó al gigante de las 7 trenzas durante su larga estancia en el desierto de Judá. En total, más de 30 meses. Corría el año 22 de nuestra era. Johanán disponía de un rebaño de ovejas y cabras y lo pastoreaba en las proximidades del referido oasis de En-Gedi. El joven Esda podía contar unos 15 años, era el ayudante del Bautista. En esos meses, al parecer, Johanán tuvo varios encuentros con criaturas singulares. Eso dijo, las llamó vivientes. Jasón se preguntaba, ¿quién le proporcionó al Bautista el pergamino 323, también llamado de la Victoria? El domingo 1 de junio, año 27, conversó con el maestro y le expuso sus deseos de localizar al pastor. El maestro escuchó en silencio, le observó con curiosidad y le animó a marchar. Al despedirse comentó, «Regresa, por favor, e infórmame». Y Jasón partió temprano, en búsqueda de Beit Sur, la ciudad en la que vivía o había vivido Esda. Beit Sur, o la Casa de Pedernal, era una pequeña ciudad de unos 15,000 habitantes. Estaba en lo alto de un peñasco de 990 metros de altura. En realidad, su nombre primitivo fue Bet-Sur o Casa de la Roca. Era una ciudad cananea. En las guerras macabeas desempeñó un papel muy destacado. Bueno, el mayor, a decir verdad, tuvo suerte, mucha suerte. Esda estaba vivo y residía en Beit Sur. Era un beduino casi negro, ágil, hablador y con una sonrisa permanentemente colgada del rostro. Tenía 22 años. Tenía también un molesto tic en los ojos.
Lo tenía avergonzado. Ya no era pastor. En esos momentos trabajaba como leñador en los bosques de Hebrón. Necesitó Jasón 2 horas, mucha paciencia y una buena bolsa de dinero para que le prestara atención. El sonido de las monedas hizo el milagro. Aseguró que él vio una Jerusalén volante en la mitad de la noche. Jasón no le concedió mucho crédito. Al alba del 2 de junio, lunes, se dirigieron al sur, destino el monte Oled. Lo malo en aquellas latitudes fue el calor. Jasón tuvo que cubrir los pies y las sandalias con trapos con el fin de evitar la ardiente arena y las piedras calcinadas. Durante la noche, la temperatura caía en picado, pero el gran problema fue el agua. Hubo jornadas en las que se dieron 10 litros de agua a través del sudor. Era preciso ser muy cauto y compensarlo con un suministro permanente de agua. De eso se ocupó Esdra. Él sabía. Alcanzaron el Oled en la mañana del martes, 3 de junio del año 27. Se trataba de una colina de yeso, destacada en una larga y estrecha cordillera. Un lugar poco recomendable. Los beduinos la llamaban Tabún por su forma relativamente parecida a los hornos de cocción del pan. Casi en la base del Oled brotaba un manantial importante. Era un caño de agua fría y cristalina que se desempeñaba y saltaba a 80 metros de altura. Formaba 12 piscinas intercomunicadas que daban vida a hombres y animales. Allí montaron el campamento base, junto a los helechos. Esdra aseguró que era el lugar ideal para sus propósitos. Allí confluían beduinos de los 4 puntos cardinales. Fueron días agotadores para Jasón, en los que conversó con decenas de nómadas. Los resultados fueron asombrosos, pero empecemos por el principio. En la gran olla vivían los Seben, de los que Jasón le habían dado razón en Beir Saur, la aldea próxima a Belén. Al principio, como buenos badú, se resistieron a hablar. Exigían dinero, unas monedas los calmaron. Ellos contaron. Fue una noche de septiembre del año -7. Fueron testigos de algo desconcertante. Se hallaban con su padre, Aref, ya fallecido. El rebaño estaba inquieto y los perros empezaron a aullar. Aquel padre los alertó e indicó en el cielo estrellado. Entre los luceros descubrieron una ciudad que volaba. Muy grande y llena de luces, era como Jerusalén, redonda, como una rueda, y fue aproximándose a los corrales. Los perros huyeron y las ovejas se aplastaron unas contra otras. Estaban aterrorizadas, y la ciudad siguió bajando hasta situarse sobre las copas de unos árboles. Allí permaneció un buen rato. Las luces eran cegadoras, se veía el campo con detalle como si fuera el mediodía. Vieron a 3 individuos extraños, no eran muy altos, caminaban con una sola pierna, se movían a saltos, no tenían brazos y llegaron muy cerca a ellos. Todo su cuerpo brillaba, los rostros eran preciosos, con los cabellos blancos y largos hasta los hombros, y los ojos grandes, azules y dulces. No tenían nariz ni boca. Hablaron, pero no sé cómo lo hicieron, dicen. Sus palabras sonaban en el interior de la cabeza. Al parecer, la posible transmisión mental fue recibida por los 3 pastores. Todos oyeron lo mismo. Micael ha llegado, alegrados. Pocos días antes, el 21 de agosto, se había registrado el nacimiento en Belén del Hijo del Hombre. Esa voz habló primero en arameo, luego en árabe, y se alejaron hacia la ciudad que volaba, y no volvieron a verlos. Ellos regresaron a la aldea. Nunca supieron quién era ese Micael. Jasón también encontró en otra familia un testimonio desconcertante. Lo vivido en el mes de agosto del año 23 de nuestra era, contaron que un día se presentó en Badar un pastor loco. Dijo ser Nasir, era muy alto y tenía el cabello recogido en 7 trenzas. Podía tener 2 metros de altura y lucía una mariposa en la cara. Sus ojos eran rojos y perversos. Viajaba con una colmena de colores y un ayudante. Era un pastor más joven. Esa noche, entre las estrellas apareció una muy luminosa. Al caer la estrella, toda la montaña se iluminó. Veían las piedras, el camino y los cañones. Y todos asistieron, atónitos, a la misteriosa niebla y al retorno del pastor loco. Y recapacitó Jasón.
Johanan no había inventado ni mentido. En cierta ocasión, ante las preguntas de los escribas y los saduceos, el Bautista respondió que dicho pergamino se lo había dado el hombre abeja en el interior de un carro de fuego. El hombre abeja era una criatura celeste con las que conversó en numerosas ocasiones. De regreso a la cueva, Esdra le contó a Jasón lo que había visto durante esos 40 días de espera al pie de la colina que llamaban Badar. Hizo un relato similar. Añadió que a lo largo de muchas de aquellas noches se vio sorprendido por el vuelo a baja altura de infinidad de luces de colores. Las había rojas, azules, amarillas y blancas. Se aproximaban a él y a las ovejas y permanecían un tiempo sobre sus cabezas. Después se alejaban hacia la cima de la montaña. ¿Por qué habías esperado tanto a tu amo? Esdra respondió: las luces de colores hablaban, se paraban sobre mi cabeza y escuchaba una voz que decía: espera a tu amo. Según Esdra, a su regreso el Bautista le habló sobre su estancia en la cima del monte. Dijo que lo mantuvieron durante muchos días, le extrajeron sangre por los tobillos, lo alimentaron con miel y con un líquido de color azul. Después le hablaron sin hablar. En el interior de ese carro de luz vio a hombres abeja. Eran muy altos, más que Johanan, tenían las cabezas como los insectos, vestían túnicas negras y las manos eran como pinzas, sin dedos. En el interior del carro de luz dijo haber visto una pintura que se movía. Se hallaba en una de las paredes. Quizá, pensó Jasón, era una pantalla de televisión. En ella, prosiguió Esdra, mi amo vio un cielo negro y estrellado. Una roca enorme que volaba, miles de luces la escoltaban. Los hombres abeja dijeron que se trataba de God, un peñasco que terminaría con los impíos. ¿God? ¿Sabían los hombres abeja que se acercaba a la tierra? Retornaron al campamento al atardecer del 7 de junio, año 27. Lo vivido al sur del desierto de Judá quebró los esquemas mentales de Jasón y tuvo que reconocer algo, y rectificó que Lucas llevaba razón. Según sus investigaciones sí hubo ángeles, aunque algo extraños. Nunca pensó en criaturas celestiales, con una sola pierna. Algún tiempo después, Eliseo le advirtió un dato interesante al mayor. Eliseo tomó los datos de los hechos y, como era un experto en la cábala, Eliseo procedió a leer la simbología de las citadas 3 alturas, guiado por Dios. Felicitó a Jasón. Según él, el mayor fue guiado por los cielos en su aventura en el desierto de Judá. Del 8 al 26 de junio, año 27. El lunes 9 de junio del año 27, todos regresaron al campamento. En efecto, había inquietud entre las esposas y familiares de los discípulos. La orden de caza y captura del maestro alteró los ánimos de las mujeres. Podía significar la prisión para los íntimos o algo peor. Las esposas exigieron que terminara aquella locura, querían a sus hombres con ellas, estaban dispuestas a reunirse de nuevo con el maestro y dialogar. Ese mismo lunes 9 de junio, Andrés dio la orden de levantar el campamento. Los deseos del maestro señalaron en otra dirección y todos quedaron sorprendidos. Jerusalén. Los íntimos, perplejos y asustados, discutieron entre ellos. ¿Jerusalén? El Sanedrín apresaría al Hijo del Hombre. No podemos ser tan estúpidos, gritaban. Jerusalén no, pero nadie consiguió convencer al maestro. Es la voluntad del Padre Azul. Punto final. Y al mediodía se pusieron en camino. Sigal, la hechicera, fue trasladada al Reda cubierto. Las heridas mejoraban. La mujer solo sabía llorar. En la noche, la familia de la hechicera se hizo cargo de ella. Andrés explicó lo sucedido y los badú se alejaron. Al día siguiente divisaron Jerusalén. Los discípulos temblaban, pelearían, esa fue la consigna entre los íntimos, pelearían por su maestro. Al llegar a Betania, Andrés dio una escueta orden, el carro cubierto y Sal se quedarían en la hacienda de Lázaro, el resto continuó hasta la base del monte de los olivos o de las aceitunas. Jasón creyó entender, el maestro no quiso comprometer a sus amigos. Por supuesto, Felipe no consintió que la chipriota se quedara en Betania. Esa noche, tras la cena, el maestro tomó la palabra. Fue claro y rotundo, nada de predicación. Jesús sí sabía lo que hacía. La noticia de la presencia del Hacedor de maravillas en el monte de los olivos no tardó en propagarse y empezó a llegar gente.
Todos suplicaban, todos deseaban tocarle, todos tenían un familiar muy enfermo. Uno de aquellos días, el maestro, cuando ordeñaba a la chipriota, fue abordado por un grupo de escribas y doctores de la ley. Jesús los recibió amablemente, los invitó a leche caliente, pero la rechazaron, y fueron a sentarse al pie de uno de los olivos. El oso y Jasón permanecieron cerca. Los escribas eran los mismos expertos de la Torá. La gente al verlos pasar se levantaban de sus asientos e inclinaban las cabezas en señal de respeto, pero también eran retorcidos e hipócritas. Ellos dijeron: «Te llaman Rabí, maestro. Dinos, ¿en qué escuela rabínica has estudiado y cuántos años? ¿Quién fue tu maestro?» «En verdad os digo que antes de que fuera la Torá, yo era». «Dicen que eres el Mesías», intervino otro de los escribas. «Demuéstralo». «No soy ese Mesías que esperáis, lo he dicho muchas veces». «Miqueas», aportó uno de ellos, «dice que nacerá en Belén. Tú naciste en Belén». El maestro se limitó a sonreír. «Y Malaquías asegura», terció otro, «que tras la llegada del Mesías el templo quedará destruido». «¿Piensas destruirlo?». «Bien dices», contestó el maestro, «pero no seré yo quien lo derribe». Y Jesús buscó a Jasón con la mirada, mensaje recibido. La siguiente pregunta también llevaba veneno. ¿Eres tú el mensajero del que habla Malaquías? Malaquías no se refería a mí. Vosotros no lo veréis. Ese mensajero llegará antes de la gran luz. Y Jesús recitó otro texto de Isaías. Orgadol, una gran luz. Y los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Orgadol. Jasón se preguntaba, ¿aparecería un mensajero antes de la gran luz? Y recibió en la mente una vieja imagen. God, la piedra maldita que chocará con la tierra. Otro de los escribas siguió con el interrogatorio. Sabemos que el Génesis habla del Mesías. Nacerá de la estirpe de Abraham, tú lo eres. El Mesías descenderá de Isaac, tú desciendes de él, y descenderá de Jacón y de David. Tu padre era pariente del rey David. Jesús rectificó al escriba. Es mi madre la que desciende de la estirpe de David. Pero no soy el Mesías que esperáis. Mi reino no es de este mundo. La intervención de otro escriba obligó a Jasón a olvidar el asunto de las 70 semanas. Zacarías habla de un Mesías que será condenado a muerte, que será azotado y escupido, que será crucificado. El Galileo, con el rostro grave, fue asintiendo con la cabeza, y los escribas preguntaron: ¿Eres tú ese Mesías? Pronto comprobaréis que Zacarías profetizó con verdad. Pero, insisto, yo no soy el Mesías, y en verdad os digo que el mundo reprochará vuestra ceguera, pero regresaré y os acogeré. Regresaré detrás de la gran luz, pero antes, y el maestro citó a Zacarías, no habrá ya luz, sino frío. Las palabras del maestro resultaron especialmente oscuras para Jasón. Fue mucho después, al retornar a su mundo, cuando empezó a intuir. Después aquellos doctores de la ley se alejaron rabiosos. David Zebedeo, jefe de los correos, no tardó en traer la noticia que todos esperaban. El Sanedrín sabía de la presencia en Getsemaní de Jesús de Nazaret y hacía planes para detenerlo. Andrés y el resto intentaron convencerlo. Tenían que huir a un lugar seguro, pero el Galileo se negó. No se movería de Getsemaní. El Sanedrín, desconcertado ante la pasividad del Galileo, cambió de táctica y optó por esperar. Lo acusaron de todo. Lo más suave fue homosexual. La intención de aquellos bastardos era clara: agotar al personaje sin necesidad de apresarlo. Todos los días llegaban falsas noticias acusándolo de ladrón, blasfemo, manipulador, ególatra y afeminado. Los discípulos lloraban de rabia e impotencia. El maestro se mantenía sereno. Andrés propuso huir. El maestro se resistía. Y llegó el jueves 19 de junio del año 27 de nuestra era. En los 17 días que permanecieron en el huerto de Getsemaní, Jesús visitó Jerusalén en 4 oportunidades y siempre de incógnito. En ellas habló con la gente, artesanos y familias.
Durante una mañana, el maestro atendió a cuantos se acercaron a la cancela del huerto de Getsemaní. Se sentó con ellos bajo los olivos y les habló del Padre Azul, del benéfico futuro que les aguardaba, del precioso regalo del alma inmortal y sobre todo los animó a confiar. A eso de las 3 de la tarde los despidió y manifestó su deseo de bajar a Jerusalén. El maestro colgó una calabaza con agua en su hombro izquierdo y miró a Jasón intensamente. El mayor sabía qué representaba esa mirada. Deseaba que lo acompañara y así lo hizo. De modo que Pedro, los hermanos Zebedeo, Mateo y Jasón lo arroparon. Jesús se dirigió al barrio alta de la ciudad. Una patrulla romana se abría paso hacia ellos. Escoltaban a un preso. El reo cargaba un grueso madero de 2 metros de longitud. 2 mercenarios lo azotaban salvajemente. La patrulla llegó a la altura del grupo y los primeros soldados los empujaron sin palabras y sin consideración. De pronto el reo, sin fuerzas, se derrumbó, golpeando el rostro contra el adoquinado. Los soldados no tuvieron piedad y la emprendieron a patadas. Juan había empezado a llorar. Pedro tenía los ojos espantados. Fue en esos críticos instantes cuando el Hijo del Hombre se abrió paso entre los soldados y se arrodilló frente al reo. Jesús abrió la calabaza y la aproximó a los labios rotos del celota. El hombre bebió con desesperación. Sus ojos, medio cerrados por los hematomas, se dirigieron primero a las manos y después al rostro de su benefactor. Jesús dibujó una leve sonrisa, suficiente para iluminar al muchacho. Uno de los mercenarios levantó el látigo, un flagrum de 4 correas, e hizo ademán de golpear al maestro. Jesús giró la cabeza y miró a los ojos al soldado. Dios bendito, qué poder el de aquella mirada. El mercenario quedó paralizado con el látigo en alto y los ojos vidriosos. Lentamente el maestro siguió dando de beber al reo. El soldado, comprendiendo, ordenó calma. Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos una pausa en Caballo de Troya 12. Belén, las páginas no publicadas en Caná, Caballo de Troya 9. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.